se presentaban por encima de 1000 startups norteamericanas y alguna europea, y yo fui la única europea que cogieron. Se habla de generación de cristal, yo no estoy totalmente de acuerdo. Tienen más capacidad de ahorro con lo poco que cobran porque se saben buscar la vida que gente que yo conozco que tiene salarios mucho más grandes. No somos un banco, no nos identifican con un banco, es que lo que me proponga el banco siempre va a ser lo bueno para el banco. Vamos a hacer algo que entendemos que va a ser revolucionario. Vamos a tener el broker de cripto a lo largo de este mes. Ya me han venido distintos bancos más pequeños que lo que les interesa es que todo el transaccional que estamos teniendo nosotros lo tengan ellos. Esto os puede llevar 6 meses, cuando yo lo he hecho en 2 y estoy ya en el mercado. Sí. ¿El Bitcoin se puede disparar? No tengo ni idea. Pero al final ya es una cuestión de fe, como el que invierte en una startup. Para muchos de estos jóvenes, Bitcoin va a pagar su pensión. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo podcast de 2050. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de presentar a un gran amigo, un gran emprendedor, Josean Borge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿cuánto tiempo, no? Efectivamente, un placer estar aquí contigo y conversar sobre muchas cuestiones. Emprendimiento, startups, economía, finanzas, muchísimos temas. Entonces vamos a ver si somos capaces de plantearlos todos. Como hablemos de todo desde que nos conocimos, no tenemos que estar aquí toda la mañana. Efectivamente, o sea que vamos al lío, como se suele decir. Aprovecho para decir que Josean es CEO y founder de Codify, pero que tiene una larguísima experiencia como emprendedor. Y ya que estamos hablando de eso, pues la primera pregunta va de topicazo, Josean. ¿El emprendedor tú crees que nace o se hace? No sé, mira, la verdad es que hay, yo qué sé, es que se dicen mil cosas y la gente... Yo siempre he dicho que a mí no me gusta hablar como sentando una cátedra de cuando me preguntan, ¿no? A veces que me llaman para mentorías o alguna charla en institutos, colegios o en la universidad. Y yo siempre digo cómo lo veo desde mi punto de vista por lo que me ha pasado a mí, ¿no? Yo creo que en mi caso yo no nací emprendedor, yo creo que me hice, y fue básicamente, que creo como le pasa a muchísima gente, por pura inquietud incluso de lo que ves un poco en tu familia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que mis padres tenían al final negocio, hostelería, y yo creo que al final el convivir con eso desde muy pequeño pues te va haciendo, y aunque te enseñan, pues yo qué sé, pues yo vengo del EGB, yo prácticamente soy boomer, ¿no? Te orientan, vas orientado hacia trabajar en una compañía, en hacer una carrera, trabajar en una compañía, etcétera. Yo al final lo que veía todos los días era un gran sufrimiento por sacar un negocio adelante, con muchos problemas, con casuísticas como pueden pasar ahora. Yo pasé unas inundaciones en Bilbao con un negocio de hostelería parado durante X tiempo, y al final es lo que a mí creo que me hizo convertirme en emprendedor, ¿vale? Pese a que también, oye, yo he trabajado en gran corporación, no por cuenta propia, sino por cuenta ajena, pero yo creo que en mi caso, yo me hice emprendedor. Te hiciste. Bueno, pues hablemos de ese momento en el que te hiciste emprendedor. Has dicho que somos boomers, entonces vamos a remontarnos muy atrás en el tiempo, 25 años atrás, finales de los 90, cuando se hablaba de una cosa llamada Internet, y ahí te lanzas a montar el señor de la red. Háblanos de esa primera experiencia. Pues lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue muy corto, pero fue muy productivo, ¿no? Y siempre digo, a la velocidad que ocurren las cosas. Yo terminaba la carrera y yo venía de humanidades. Yo había hecho ciencias políticas y de la administración en la UPV, en Lejona. Y de repente, en aquello, me acuerdo que con el boom de las primeras low cost de viajes, todo el mundo nos íbamos a Londres una semana, un mes, empezamos a hacer un montón de viajes por ahí, y yo había empezado a ver ciberlocales que era, en la universidad teníamos... No había como ahora unas aulas para conectarte a internet, tener correo electrónico, el primer Hotmail, cuando no era de Microsoft, que era una barbaridad tener una cuenta de Hotmail, y teníamos un ordenador por departamentos que nos peleábamos a la mañana por llegar a él para hacer 4 cosas, y luego cuando yo me marcho y hago un viaje, de repente descubro en Londres y en Estados Unidos, en Irlanda, que estaba mi hermana estudiando un Erasmus, una cadena que se llamaba Easy Everything, y dije, jolín, pues es que esto es una maravilla. O sea, aquí de repente entras a un sitio y tienes 200 ordenadores para poder conectarte libremente, y eso todavía no había en Bilbao, no había en Madrid, había pequeños locales. En Bilbao recuerdo una cafetería al lado de Ingenieros, que era el Anchi, y una librería en Bilbao que ponían a tu disposición 3 ordenadores, sí, pero unos precios... por una hora igual estabas pagando más de 500 pesetas, ¿no? No, por una hora no, por 15 minutos, 500 pesetas de la época era una locura. Y decidí con 2 amigos
montar unos ciberlocales, pero algo no común, era orientado únicamente, que lo principal era los ordenadores, los equipos, con una red, por entonces eran RDSIs que nadie tenía en casa y que ya proporcionaban una banda ancha que ya te daba un valor para poder acudir a ellos y pagar. Y luego donde ofrecíamos un revistero y café gratis con una pasta que se levantaba la gente tranquilamente, se ponía su café y se lo tenía gratis. Oye, y funcionó muy bien porque llegamos a tener en Bilbao 3 locales y llegamos a franquiciar también. Fíjate que boomers nos hemos puesto, hablando de internet, de conexiones con modem, de cibercafés, esas palabras ya la generación Z las tiene casi olvidadas. RDSI, yo no sé si habrá mucha gente que cuando lo escuche sepa lo que era una red de datos de sistemas integrados de esta antes del ADSL. Bueno, luego vendiste El Señor de la Red, fue tu primera exit, y pasaste al mundo corporativo. Estuviste un tiempo en Getronic Tecnocom, en Namper, en el grupo Versia. ¿Qué te aportó ese paso por el mundo corporativo? Para bien y para mal. Me aportó más para bien que para mal, porque bueno, entras en estructuras como muy jerarquizadas, ¿no? de mandos intermedios, mandos bajos, y yo empecé porque, bueno, como te he dicho, yo no venía del mundo de la tecnología, pero sí había aprendido mucho a raíz de un pequeño curso que hice de sistemas, y entonces por eso acabé metido en el mundo de la tecnología, porque me encantaba. Pero yo empecé como un técnico de campo. Yo empecé a operar en oficinas bancarias, instalando sistemas operativos, antivirus, en equipos múltiples, a hacer copias de seguridad, cambios de tarjetas, de la Token Ring a las redes Ethernet y tal. Y bueno, lo que principalmente me proporcionó es un trabajo a destajo desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Sueldos por aquel entonces estuvieran mucho más bajos, ¿no? Como ahora, yo creo que por un estilo, porque yo creo que cobraba, ya con el cambio al euro, yo estaba cobrando 600 y pico, 700 euros. Muchísimo desplazamiento siendo técnico de campo, o sea, kilometradas increíbles al cabo del día. Pero una experiencia, vamos, innegable en lo que es el tratamiento con equipos, con tus superiores, con gente por debajo, con gente a la que tenías que llamar a Madrid para que te diera soporte para un montón de cosas. Ahí empecé a entender un poquito de cómo tiene que funcionar, que creo que es pues temas de procesos y tal, cómo tiene que funcionar si luego montas tu propio negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me proporcionó mucho más bien que mal para entender luego cuando quieres montar algo, pues a dónde puedes querer llegar, ¿no? Porque todo eran incluso multinacionales. Estupendo. Y luego en el 2013 se cruzaron nuestros caminos. Fue cuando decidiste estudiar un Executive MBA en SUNE y en ese momento pues yo creo que también volvió a estimularse, ¿no? tu chispa emprendedora. Sí, efectivamente. Yo ahí ya con el éxito que había tenido y que sí que aunque no fue una gran cantidad económica, sí que fue para la época pues una cantidad económica que me permitió hacer alguna cosilla, ¿no? Cuando vendimos El Señor de la Red, yo había entrado como socio en el taller de tablas de surf de un amigo. Entonces yo ya tenía otra idea que me rondaba la cabeza, que era el de unir la parte de ese deporte, esas tablas de surf, con tecnología, ¿no? Yo quería incorporar una sonda, ir metiendo ciertos elementos de lectura de datos del agua, y una de las cuestiones que quise hacer fue, pues eso, quería hacer un executive, un MBA, quería rodearme de gente que trabajara en grandes corporaciones, en industria, empezar a cultivar una red de contactos, que creo que los executive y ese tipo de programas pues venían muy bien, ¿no? Porque con la gente que haces el executive, pues al final acabas teniendo una relación muy importante y que perdura hoy en día. Puedo decir que tengo grandísimos amigos de esa etapa. Y lo hice por eso, porque quería aprender, quería tener la oportunidad de hacer sobre todo toda la etapa americana que se hacía en Georgetown, que se hacía acudiendo a visitas en Silicon Valley, a distintas empresas, precisamente porque quería poner en marcha ese nuevo proyecto. Y de hecho, pues bueno, pues siempre has sido visionario, pero en aquel momento se demostró esa capacidad, porque tu negocio tenía como el eje central el dato, la captación de datos. Hoy en día, pues todas las empresas son data driven, todo el mundo habla de data driven, pero claro, estamos hablando de hace 12 años, ¿no? Eso me lo dice mucha gente todavía hoy. Hay veces que de repente, con el tema de la dana, fíjate que lo que empezó con una tabla de surf acabó con un dispositivo en un vehículo acuático para recoger esos datos del agua, hacer lecturas, batimetrías, control de cauces de ríos. Estamos hablando de 2014, que fue cuando me lo fui a presentar a San Francisco.
y entre el 2014, que gustó mucho allí, es donde me dieron, digamos, unas pistas de hacia dónde evolucionar el producto, es lo que me acabó llevando luego a estar viviendo una temporada en Boston, en el MIT con este proyecto además. Pues ahora, hoy en día, he empezado a recibir muchísimos mails con cuestión de la Dana en Valencia. Por el tema que se está hablando del tema de los cauces, de los ríos, están limpios, no, cuánto tiene cada embalse, cuánto se puede desembalsar, qué medida exacta podían tener para tema de prevención incluso de este tipo de catástrofes. Además de, para lo que nosotros nos enfocábamos mucho, es para saber, digamos, en función de la demanda de turbinados de agua para el tema de consumo energético, cuánto agua tienes que saber, tienes que mantener en un embalse, una presa, vamos. En aquella época, recuerdo que viajamos a Silicon Valley dentro del programa del Executive MBA. ¿Qué te aportó Silicon Valley? Esa primera vez que llegaste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y qué recuerdas de aquella experiencia? ¿Te acuerdas que en el primer capítulo del podcast, en Econor decía, cuando se fue a Silicon Valley, me voló la cabeza, te voló la cabeza, ¿no? Tú cuando llegas a estas empresas, yo me acuerdo, la charla con Alex Castellarnau en Dropbox, Sí. cuando Dropbox todavía ya era Dropbox, era Empezaba el grande, crecimiento pero de Dropbox. ahora ya es, vamos, Sí. por 20 de cuando estuvimos nosotros, ¿no? Y cuando dijo, "No, a mí me han traído aquí y lo único que me han dicho es, busca un problema y soluciónalo". O sea, ¿qué quiere decir eso? Que allí lo único que buscan eran las capacidades de la persona, pero hay muchísimas cosas que están todavía por identificar y lo que buscan es gente con esa capacidad para identificarlas y solucionarlas, nada más. Sí. Entonces, eso fue brutal. O sea, esa búsqueda de cómo son capaces de buscar el talento, identificarlo y saber que les va a proporcionar un valor en el medio largo plazo. Y empoderarlo. Y empoderarlo además libertad. y darle esas herramientas de decir, no, tú tienes aquí, tú busca tu equipo, busca los problemas que tenemos ahora mismo, ¿vale? Porque estamos creciendo muchísimo, muy rápido y no tenemos casi tiempo de buscarlos y empieza a solucionarlos. Efectivamente, hoy en día el talento es el elemento crítico para cualquier organización y quizá el ecosistema del cual más aprendemos sobre cómo atraer, cómo fidelizar y cómo sacar el máximo rendimiento al talento sigue siendo Silicon Valley. Al margen de ese flash en Dropbox, ¿qué otra cosa recuerdas de aquella experiencia inicial en Silicon Valley? Pues es que yo creo que recuerdo todas. Recuerdo muchísimo la charla con la visita a Xavier Verdaguer, que cuando estaba allí con todos los proyectos que había hecho. Recuerdo muchísimo también en Google, recuerdo muchísimo también, ¿cómo se llamaba? Porque es que visitamos todo tipo de proyectos. Había una, de hecho, que es que ahora me he acordado, pero no recuerdo el nombre. Creo que era Adult Friend Finders, que creo que se dedicaban ya al tema de adultos. Y la gente se vuelve loca ahora con el tema de OnlyFans, etcétera. Pero yo a veces lo pienso, digo, en 2014 estaba yo hablando con una persona que tenían montado adultfriendfinders.com, creo que era, y ya lo estaban petando. Y era básicamente, es un OnlyFans hoy, OnlyFans mucho más moderno, pero dices, o sea, esa capacidad de decir, estamos en 2024, nos estamos hablando de eso, pero es que hacía 10, 12 años estaban haciéndolo y eran otras cosas, era brutal. O sea. De hecho, yo recuerdo que allí coincidimos con emprendedores que andaban intentando buscar la primera serie y hace un par de años, consiguieron una exit a punto de ser unicornio, ¿no? Con lo cual, pues vives todo ese proceso. Me acuerdo de Banjo mucho, porque Banjo, luego lo he seguido, porque es gente con la que he mantenido la relación. UserZoom, lo iba a decir también, Alfonso de la Nuez, que es un unicornio, además es una compañía española, cualquiera que no la conozca busca y ve UserZoom, donde nació, como Alfonso se fue a liderar toda esa parte, que es coceo, a Estados Unidos, y cuando conocimos a UserZoom, que estaban allí en el Plug and Play, que todavía decían, ya somos un poco grandes porque somos 25 30 personas y tal, a lo que ha acabado UserZoom que le fui a visitar luego a las oficinas ya cuando tenía en San José, pues es que es increíble, es increíble. Esa experiencia en Silicon Valley pues fue definitiva, como dices, y decidiste cerrar el círculo con una etapa en Boston, en el MIT. Háblanos de tu experiencia en ese ecosistema. Bueno, no es que cerrara para irme al MIT, sino que la cerré, tuve la oportunidad de ir a Boston en un programa de la Diputación Foral de Vizcaya, que sacaban un programa, digamos, en ese momento piloto, porque fuimos los 4 primeros proyectos que fuimos, yo fui uno de los elegidos,
que seleccionaron 4 startups aquí en Vizcaya para poder ir a un programa que habían abierto en un centro de emprendimiento allí en Boston, ¿no? Entonces, yo fui allí y lo que sí tuve oportunidad, yo creo que también venía un poco de esa experiencia de cómo había vivido, de cómo te decían que tenías que intentar proponer al resto tus proyectos cuando estuvimos en Silicon Valley. Lo que hice, yo me adapté muy bien a ese ecosistema. Yo la verdad es que a veces digo que yo tenía un modelo muy americano de actuar, ¿no? Yo siempre se me ha dado muy bien y la gente me lo ha reconocido que yo lo que he hecho muy bien era encontrar un hilo y tirar de él. Entonces yo inmediatamente yo lanzaba 3 o 4 hilos y donde el que alguien enganchaba empezaba a tirar, ¿no? Encontraba ayuda, pedía mucho consejo, creo que me ganaba muy bien la confianza de la gente y de hecho sigo teniendo esa confianza con toda la gente que conocí en ese ecosistema y eso me llevó a que alguien me propuso para un proyecto en el MIT, ¿no? que era sobre el agua, ¿no? Temas con propósito, temas de sostenibilidad, etcétera. Se presentaban muchísimos proyectos, te estoy hablando que se presentaban por encima de 1000 startups y norteamericanas y alguna europea, y yo fui la única europea que cogieron, ¿vale? Entraron únicamente, creo que eran 50 proyectos y yo fui el único europeo. Y eso que me hizo pues estar prácticamente un año metido en un proyecto en el MIT, trabajándolo allí, con mentores del MIT, con ecosistema, digamos, de colaboradores de distintos departamentos del MIT que me ayudaban. O sea, yo me podía meter tranquilamente en un laboratorio que estaba ahí a la izquierda, donde había un proyecto que estaba con fondos de DARPA, que era la agencia esa que tienen los norteamericanos para temas espaciales, defensa, etcétera, y preguntarles cosas que estaban haciendo con drones. O sea, me flipaba, aquello era ciencia ficción. Y yo a veces luego me venía aquí, cada 2 meses venía a Bilbao, antes de volver a irme, estaba aquí una semana y decía, jo, tío, o sea, venías aquí, parece que estabas de vacaciones y vas allí, aquello era otro mundo. Y aquello lo que me dio sobre todo es muchísimo networking, conocimiento de personas, de grandes empresarios, de grandes directores de fondos, que son de lo más normal del mundo. O sea, que estabas hablando con gente que había sido el fundador de Lycos, que había trabajado en Babson College, que se había formado en Babson College y de repente estaba dirigiendo un fondo que gestionaban por encima de 10.000 millones de dólares y que él te había visto con una sudadera y te había dicho, te veo la sudadera, es que estudié allí y tal, y te quedabas hablando con él tranquilamente una hora y te daba 16 contactos, porque le habías dicho en medio minuto, no, estoy aquí, vengo de Bilbao, norte de España, tal, no sé qué, tienes que hablar con tal, con tal, con tal y con tal. O sea, increíble, increíble. Y bueno, fue en ese momento en el cual pues volvimos a juntar nuestros caminos, tu experiencia en Boston y en el MIT, mi conocimiento de Silicon Valley, todo lo que ahí hemos aprendido y todo lo que ahí conocemos, y arrancamos Dreamers Factory en el 2017. Joder, la verdad es que sí que es verdad que no paramos, ¿eh? Es una época en la que yo digo que antes los ciclos, o sea, yo creo que, además dicho esto, o sea, lo que antes hacías en 10 años, de repente me he encontrado, y ahora cuando lo veo en perspectiva, de repente lo que antes hacía en 10 años, ahora lo haces cada 2 años. O sea, porque montabas algo y en 2 años estabas montando una nueva cosa. Antes montabas algo y estabas con ellos 7, 8 o 9 años. Y efectivamente montamos Dreamers Factory precisamente por cuestiones que nosotros veíamos en Estados Unidos. Era cómo trabajaban las grandes corporaciones con pequeñas startups que tenían esa capacidad de velocidad de posicionarse en mercado, encontrar un producto nuevo y que a veces las corporaciones, por inmovilismo, por burocracia propia de la compañía, no eran capaces de hacer, ¿no? Lo que se llamaba, que se puso muy de moda, yo creo que todavía sigue un poco lo de innovación abierta. Innovación abierta. Pero que bueno. Efectivamente, decíamos que en mi caso, por ejemplo, durante mucho tiempo había ayudado a las startups a convertirse en grandes compañías y ahora lo que hacíamos es ayudar a las grandes compañías a convertirse en startups. Llevar toda esa cultura que hemos puesto en práctica los emprendedores, tratarla de llevarla a las grandes organizaciones. Pero también ayudando a emprendedores a montar sus startups, porque hemos ayudado a compañías de diferentes sectores, inteligencia artificial, medicina, textiles, logística. ¿Con cuál te quedas de esas experiencias que hemos tenido en Dreamers hasta la fecha? A ver, como hemos ayudado, no las hemos parido, pero hemos ayudado a parir esas compañías y de hecho son compañías en las que hemos acabado teniendo participación. Pues no te puedes quedar con alguna, pero sí que
me motiva mucho el crecimiento que, por ejemplo, y es porque además acabamos de tener una junta recientemente de un Cancerapi, por ejemplo, ¿no? Imagínate pues un Cancerapi que es... que lo sabes bien, pues que te encuentras con una persona que está dándole vueltas a emprender. Que vino a Silicon Valley también. Que vino a Silicon Valley, pero que es de... que es de Albacete y que, joder, que esto igual en Albacete no se entiende, ¿no? Y que luego que es una labor que nosotros creo que para el ecosistema propio aquí del País Vasco y de Vizcaya en concreto, pues oye, pues, tenemos también nuestro granito de arena aportado, porque al final esas compañías las hemos traído, las hemos fundado aquí, se han constituido aquí, tienen su sede aquí, pero por ejemplo un Cancerapi pues que empieza de la idea de dos personas a tener ya un equipo de ciertamente relevante con una joint venture en China, con otra digamos otra joint venture, otra fusión digamos en Estados Unidos y con valoraciones por encima de los 30 millones de dólares, ¿no? Entonces dices, dices, el haber podido ayudar a crear eso, aunque ahora pues bueno, pues no estás en el día a día de la compañía, pero dices, joder, sí, es nuestro papel y nuestro rol, ¿no? Sí, es nuestro rol, porque en esa etapa inicial, efectivamente no tienes que estar siempre, yo te ayudo a montarla, pero esto al final va a depender de ti, no puede depender de que yo te ayude durante toda la vida, pues te hace sentir orgulloso y decir, pues cuando lo ves, ¿no? Cuando tu hijo dices, es que yo he ayudado a montar eso, seguimos teniendo participación, igual un día de repente, pues bueno. Coincido contigo, y además es una empresa que tiene un propósito interesante, que es canalizar toda esa energía de la inteligencia artificial hacia la optimización en los procesos de desarrollo de medicamentos contra el cáncer, ¿no? Con lo cual, pues también desde el ecosistema startup cada vez más se están generando compañías con propósito que mejoran la calidad de vida de las personas, la sostenibilidad del planeta, y eso es apasionante, ¿no, José? Sí, yo de hecho un día me preguntaban y yo digo, ¿no tiene nada que ver cuando montabas a los 20 y pico años una compañía que querías ser en nuestro caso, digo, no por mí, pero me acuerdo que esta conversación ha salido, había unos referentes y en aquel momento el referente, cuando teníamos 18 años, 19, 20, era Mario Conde, poco menos, porque era el joven dentro del mundo empresarial, la banca, no sé qué, y lo que querías era ser empresario y forrarte. Ahora es distinto, o sea, ya no eres tanto empresario, suena más la palabra emprendedor, el propósito, ¿no? Una visión de cambiar el mundo y tal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es distinto, es distinto. No quiere decir que estemos haciendo todo, efectivamente, todo el mundo cuando montas algo es porque vas a ganar dinero o lo que sea. Y eso es algo de lo que más me cuesta transmitir a las grandes corporaciones. Hoy en día hay una disputa brutal por el talento Z. Los jóvenes que saben de inteligencia artificial, de metaversos, de realidad aumentada, de fabricación aditiva, que comprenden mucho mejor el mundo, que no le llaman mundo digital, porque ellos han nacido ya con ese pensamiento digital. Nosotros, al fin y al cabo, somos seres analógicos que nos hemos ido convirtiendo al mundo digital. Y realmente, si las compañías tradicionales no potencian su propósito, no cambian su propósito, no orientan su propósito, están teniendo grandes problemas para atraer ese talento, porque el talento prefiere dedicar sus capacidades a compañías con propósito, salud, mejorar, no sé, bioalimentos, sostenibilidad, nuevos materiales. De hecho, pues mañana mismo tenemos una vídeo, ¿no? Con una empresa de biomateriales y cada vez más son los emprendedores que nos traen proyectos donde digamos, son apasionantes, no únicamente como negocio, sino porque detrás tienen un propósito chulo, como fue el caso de Cancerapi. Y eso también nos motiva para seguir en esa labor, ¿no? A ver, yo digo, y decía en la entrevista que le hicimos a Carlos Blanco, que cuando se habla de generación de cristal y que igual se enfoca un poco mucho en lo que son generación Z ahora, yo no estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros en Codify Cash, nuestro usuario, nuestro cliente, que la persona, los que se registran en Codify Cash son generación Z, la mayoría, y ellos nos han ayudado a construir el producto. Y yo me quedé muy sorprendido cuando empezamos a generar comunidad y a preguntarles qué tipo de producto digital os gustaría a vosotros para registraros, usarlo, etcétera. Y es que son jóvenes súper irreverentes, no tiene nada que ver con los millennials, en mi opinión particular, y que se buscan las castañas del fuego. Pensamos que no, y ahora también se dice, no, con lo de la Dana y tal, pensábamos que no, no, es increíble cómo son capaces de conseguir ahorrar, conseguir invertir y conseguir sacarse salarios extra al final de mes para salir adelante, con lo cual de generación de cristal yo creo que nada. Y es verdad que encima
son personas, y esto a veces habla mucho en redes de cómo se va el talento, etcétera, que a esto no les puedes engañar. No puede venir una compañía porque no te dura, como a veces cuando vas a hablar con un inversor, te pilla el de 5 minutos. Y el generación te dice, no, a mí no me comas la cabeza. Porque yo sé dónde esto lo puedo tener y cojo y me voy y se van. Las ideas claras, efectivamente, es apasionante la generación Z, que es la generación que está cambiando el mundo y más lo va a cambiar. Bueno, llegamos a 2022, fundas Codify y háblanos de Codify Cash, qué es y por qué. ¿Por qué te dio por pasar a este mundo fintech? Hubo un momento que yo estaba viendo que estábamos muy enfocados, habíamos cogido varios proyectos de este tema de inteligencia artificial, salud sobre todo, y tema de biotecnología, y bueno, el sector fintech había un montón de startups, estaba viendo una revolución total, neobancos y luego nuevas aplicaciones. Yo vengo de utilizar lo que era un FinTonic, luego iban apareciendo el concepto cashback, que en Estados Unidos también yo utilizaba bastante. Y entonces me propusieron el incorporarme a este proyecto para liderarlo y sacar una hucha digital, ¿no? Que era un poquito en las primeras reuniones lo que vimos que podía tener cabida en el mercado. Digo, y no porque nosotros en plan megavisión y mega avanzados decidiéramos que tenía que ser así, es porque lo que hicimos fue abrir una comunidad y empezar a preguntar. Veíamos muchísima gente en redes sociales hablando de cómo generar un poco de ahorro, había un contexto de salarios muy bajos que impedían tener un gran ahorro, pero que ese pequeño ahorro poder, digamos, sacarle un rendimiento, y empezamos a preguntar a toda esta gente, como he dicho antes, cómo les gustaría, si tuvieran oportunidad de que hubiese una aplicación, cómo les gustaría que fuese. Entonces, cuando vimos que tenía cierto sentido, porque la gente nos respondía, se metía en la comunidad, nos decían, me gustaría que tenía esto, ¿qué hicimos? Volcarlo y empezar, y nos pusimos a trabajar en ello, que de hecho esto me lleva a lo que hemos hablado al principio. Esto es exactamente lo que hizo en su día la aplicación de cupones americana Groupon, cuando lo hacía todo manual, iba preguntando qué quieres y lanzaba un cupón en PDF, hasta que lo fue digitalizando y creando la aplicación y la página web en su día. Hicimos lo mismo. Primero preguntamos, nos dijeron, para que yo use esto me gustaría que tuviera este producto financiero, pues cashback, ahorrar, un medio de pago que me permita comprar criptomonedas, y es lo que hicimos. Escuchar. Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona hoy en día Codify? Es decir, cualquier persona que quiera utilizarlo, ¿qué tiene que hacer, cómo funciona y qué le aporta? Vale, pues como he dicho, es una hucha digital. ¿Qué es una hucha? Es el cerdito que tienes en casa, pero en digital. Es decir, el cerdito digital. Tú cuando quieres algo que no lo tienes en el banco y cuando te va llegando un dinero, lo metes siempre en tu hucha, en tu cerdito, ¿no? Lo que hemos hecho, hemos creado un wallet donde tú te registras y en 2 minutos, ¿qué hemos hecho? Que tú cuando querías sacar tu cerdito, que era lo primero que querías, ¿no? Pues para gastar, pues nos pidieron una tarjeta, y nos pidieron una tarjeta de débito. No nos pidieron crédito, porque la generación Z no quiere tener una tarjeta de crédito, no quiere estar relacionada directamente quizás con un banco tradicional, excepto si tiene un trabajo que tiene que tener una cuenta para cobrar su nómina. Nos pidieron una tarjeta, nos pidieron tener un cashback, y es lo que les hemos dado en la parte digital, pero básicamente es tu cerdito en un wallet digital y de una manera muy simple. ¿Qué quiero decir de una manera muy simple? Que en 2 minutos tienes abierta tu cuenta, tienes tu tarjeta para empezar a gastar y tienes a tu disposición producto financiero. Y también digo muy simple porque el usuario que se registra en Codify Cash lo que no va a ver es una cojo mega aplicación, porque tampoco lo querían. No querían aplicaciones del estilo de la banca tradicional donde tienen 200 cosas, ¿no? Que a veces digo yo que cuando te pones a ver Netflix es que no sabes qué elegir, te tiras media hora, voy a ver esto, voy a ver lo otro, porque tienes tanto que no querías. Querían algo muy sencillo. Quiero tener mi tarjeta, cargar mi tarjeta, pagar con mi tarjeta y luego 2 o 3 cositas que me puedan producir rendimiento. Eso es lo que se van a encontrar en Codify, y creo que es gran parte del éxito que hemos tenido desde que salimos en el mes de junio a nivel de registro de usuario. Es lo que nos ha dado, es esa sencillez y esa, digamos, el haber puesto lo que nos han pedido. Casi es como una granja de cerditos, de huchas, Total. Con miles y miles y miles de huchas digitales. Oye, ¿cómo es el día a día de gestionar una startup fintech como Codify? No quiero decir palabrotas, pero bueno, es una liada tremenda, ¿no? Porque
no es que sea, yo creo que es el de cualquier startup, ¿no? Pues tienes que estar con un ojo vigilando la parte de producto, con otro ojo la parte de mirando un poquito cómo estamos trabajando el marketing, sobre todo porque no tenemos, nosotros estamos en una ampliación de capital ahora, en una ronda de inversión, que con lo cual invito que la gente busque en Startup Explore, ¿vale? Porque nos quedan como unos 20 días. Sí, porque es precisamente pues para seguir creciendo, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo el marketing en orgánico, para crecer orgánicamente, con muchísimo posicionamiento en redes sociales, informando a la gente directamente de qué puede hacer. Y el día a día es vigilar la caja, vigilar las campañas que haces, vigilar el producto, vigilar lo que te dicen los usuarios, la relación con los inversores, la relación gestionando un poquito los 6 siguientes meses, dónde tienes que estar para que la máquina, la música siga sonando. Cómo tienes que llevar también el entorno familiar, porque al final la media yo que he hecho de horas prácticamente, pero que no me importa, que es otra diferencia cuando trabajas y tal, son prácticamente 16 horas, porque cuando acabas todo eso que lo haces durante el día y cuando el resto de la gente con la que tienes que interlocutar cuelgan ellos ya, cuelgan el boli, ¿dónde te metes tú? Te metes en redes sociales, ves cómo están marchando tus campañas, ves preguntas que te van haciendo, ves preguntas que tienes que responder, ves una oportunidad de sacarle un poco de rendimiento respondiendo a un tweet o respondiendo a un post de Instagram de alguien sobre cómo tú le puedes ayudar a ahorrar con Codify. Entonces, al final, el día a día es, de repente, pues llegar a casa, dedicarle otras 4 o 5 horas y lo único que haces es la acumulación de tareas para seguir al día siguiente. De todas formas, a pesar de todo ello, pues tú logras también un buen equilibrio y tienes una gran capacidad de conciliación, ¿no? Porque te veo al colegio, sí, practicas mucho el deporte, bicicleta, montaña. Bueno, o sea, no, sí, pero no tanto, ¿eh? El fin de semana sí que hay una cosa que es lo de llevar a mi hija al colegio, es porque a ella le encanta y porque y eso me entenderá gente, que cuando marché a Boston, mi hija tenía 1 año, y al final esos 2 años tuve poco contacto con mi hija, y sí que es verdad que teníamos, poco contacto físico, muchísimo de videoconferencia, pero sí que yo ya luego cuando volví y que mi hija está súper unida a mí, mi hija siempre me decía que a ella le encantaba que le llevara al colegio más que dejarla en un autobús. Y yo por eso dije que haga lo que haga, luego puedo empezar 2 horas antes y acabar 5 horas después, pero el tema de poder llevarla al colegio y tener esos momentos, y luego el fin de semana, pues algo más familiar, aunque también el fin de semana siempre se te cruzan cosas, pues poder hacer algo de lo que me gusta a mí, ¿no? El tema de, yo qué sé, pues un esquí, bici, salir y irte 4 horas en bici y pegarte un estacazo y quedarte igual. Sí, porque yo creo que eso forma también parte del trabajo del emprendedor. O sea, tu momento de cargar baterías, tu momento de volver a recuperar energía para seguir con esta intensidad que requiere nuestro trabajo. Y a veces hay gente que dice que eso le permite olvidarse totalmente, pero además de que te olvida, porque desestresas un montón, pero yo creo que es cuando más piensas. Efectivamente. Yo a veces alucino yo hago un recorrido en bici siempre, que son unos 90 kilómetros, son con mountain bike, voy primero por carretera y luego vuelvo por monte hasta Güeñes, etcétera, el que lo conozca, y prácticamente todo el recorrido, la primera parte, o sea, te desestresas, 40 y pico kilómetros, y 40 y pico vengo con ideas. Vengo pensando, voy en la bici, pero vienes pensando un montón de cosas, llegas a casa, te duchas y de repente ves que estás apuntando cosas que te han ido viniendo. ¿Por qué? Porque te ha liberado tanto la mente que como que te ha dejado esa oportunidad a que vayan entrando cosas nuevas que tenías atascadas. Efectivamente, has ido dejando a un lado todos los problemas del día a día y tu mente pues tiene espacio. A mí me ocurre lo mismo con el golf, ¿no? De golpe en golpe, pues tu cerebro es cuando está oxigenado y es cuando ¡bam!, se te ocurren ideas brillantes que, como dices, al llegar luego a casa las vas apuntando y ya tienes trabajo para la siguiente semana. Sí, pero que también lo he dicho, es cierto que yo salgo mucho menos con amigos, tengo como 4 salidas muy, muy puntuales, porque sí que cuando salgo en bici me encanta salir solo, por eso mismo, pero es verdad que eso, cuando sales solo es cuando te pasa. Igual el golf porque es también como más individual, tú vas, tú a tu bola, un esto de concentración muy, muy brutal, pero yo, vamos, lo reconozco, o sea, a mí me ha generado ideas para Codify, o sea, vuelvo con 25.000 ideas que serán las que se tengan que ir poniendo en práctica, si entendemos que son las que nuestros usuarios, porque les preguntamos, las van a aceptar.
pero vuelves con 200.000 cosas. A lo mejor en una ruta en bicicleta por ahí por Espinosa de los Monteros vino a la mente lo del broker cripto. Cuéntanos un poco qué es eso del broker cripto. No, pues esa es una de las cuestiones que nos la han pedido los usuarios. Nosotros lo que hacemos es intentar interactuar mucho con ellos y lanzarles pequeñas encuestas a través de la aplicación, ¿no? Hay una cosa que hacemos, que es cada 15 días preguntamos algo. ¿Qué tipo de usuarios tenéis? ¿Cuáles son esos usuarios a los cuales preguntáis? Pues mira, la mayoría son, diría mayoría, pero tampoco es el 80%. Pero sí que por encima de un 50 y pico, 60%, pues son generación Z. Son chavales que buscan, pues yo qué sé, pues hacer pequeñas compras con cashback, recibir un pequeño cashback, dedicarlo a meterlo en una cuenta remunerada, por ejemplo, o en carteras automatizadas de pequeños depósitos y que te van generando rendimientos, y que en Codify pues conseguimos a través de un partner tener unas condiciones especiales. Pues esos son mucho generación Z. Pero luego tenemos, y hemos ido descubriendo, porque por normativa ahora, no es que esté descubriendo nada, por normativa, nosotros cuando alguien se registra tenemos que pedir la situación laboral y el empleo, ¿no? Pues hemos visto que tenemos como pequeños autónomos, pero que son de repartidores, etcétera, que utilizan nuestro servicio, que utilizan Codify, no solo con muchas, sino como si fuera su cuenta habitual, pues para tener ahí un dinero y poder realizar este tipo de pues transferencias, etcétera, casi lo utilizan como un banco normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú utilizas las cuentas en Codify son todas, tienen cero coste, es decir, no tienen ningún tipo de comisión siempre y cuando tú utilices producto que tenemos dentro, porque al final Codify tiene que de alguna manera tiene que facturar y tiene que generar rendimientos, y eso pues va muy bien. Pero si tú lo utilizas únicamente como para tenerlo en planucha, que yo dejo ahí, ni hago cashback, ni cojo un producto financiero, ni nada, pues eso sí tiene un coste para nosotros estar alojando cuentas. ¿Pero qué ha pasado? Que nosotros les hemos preguntado y la aceptación es tal, porque yo creo que no somos un banco, no nos identifican con un banco. Es muy importante, que parece que la gente tiene cierto rechazo hacia lo que es el banco tradicional, sí, incluso ya el neobanco, y dicen Codify, no, es que estos van aparte, si mañana tiene una cosa mejor la van a meter, y a mí me da igual pasar mi DNI por un KYC de ellos, tenemos regulación, estamos bajo regulación de Banco de España, etcétera, con lo cual no somos un problema ni mucho menos, y para nada no somos alguien en quien no se pueda confiar. Eso tenemos toda la regulación, cumplimos. Lo utilizan como banco y no les ha importado que nosotros les carguemos unos pequeños gastos por mantenimiento de sus cuentas, porque son infinitamente más bajas que lo que es cualquier banco tradicional, que siempre te lleva sustos trimestralmente o a final de año. Entonces ahora mismo estamos generación Z, pequeños ahorradores, con los que queremos ir creciendo con ellos. No es que solo nos vayamos a centrar en generación Z, son con los que hemos construido. Iremos creciendo y cuando venga otra generación estaremos con ellos. Los Z ya casi serán lo que son ahora millennials o llegarán a ser boomers, y lo que pretendemos es, con esa pirámide, ir creciendo e ir manteniéndoles con nosotros. A mí me da la sensación de que el sector financiero, la banca tradicional, no se entera de qué va la fiesta, y que se van a arrepentir de haber ignorado esta transformación brutal que se está produciendo en el consumidor. ¿Tú desde dentro del sector fintech observas algo parecido? ¿O? A ver, yo lo que observo es que no diría si no se enteran de qué va la fiesta. Yo creo que se enteran, pero al final tú cuando tienes un negocio y estás facturando con tu negocio, lo otro es como más secundario. Es, vale, ya me voy a poner con eso, pero al final lo que me da es aquí mis comisiones y tal, ¿no? Entonces sí que es cierto que hemos visto ya bancos tradicionales que han creado su universo paralelo, buscando este tipo de clientes o de usuarios, ¿no? Sacando algún tipo, como tenemos nosotros, de tarjeta 100% digital, que no sea de crédito, pero al final, ya nos lo dicen ellos, la gente les acaba relacionando con un banco. Van a tener usuarios, porque al final ellos tienen ya una base de clientes muy, muy grandes, y van a tener, por ejemplo, ahora ha sacado Unicaja, también ha sacado una especie de hucha digital, además porque nos han dicho, y al final nosotros monitorizamos continuamente el mercado, pero
a mí cuando me han preguntado he dicho que ¿cuál es el principal valor que tenemos? Digo, no es el que yo piense, es el que me están diciendo, es que no soy un banco. Sí, pero efectivamente es a lo que voy. Es decir, que por supuesto que tienen capacidad, recursos, tecnología para desarrollar las mismas aplicaciones, los mismos servicios digitales que cualquier fintech. Pero los procesos internos les hacen tardar muchísimo más. Y el posicionamiento que tienen, o sea, tú lo has dicho, esa imagen que han estado transmitiendo y que ha dejado muy marcada a esta generación. Que hay que tener en cuenta que la generación Z tenía ya sus 7, 8, 10 añitos cuando vino todo el tema de Lehman Brothers y la crisis financiera. Esto que te voy a decir, me lo ha dicho a mí personalmente un usuario, ¿vale? Y cuando digo personalmente, habrá gente que piense, como un usuario te ha dicho, digo, voy a descubrir una cosa aquí que descubrí en una presentación que tuvimos el mes pasado en Madrid. Si alguien va a la página web de Codify, ¿vale? Hay un chat siempre para que se pongan en contacto con nosotros. Ese chat, como yo quería estar en contacto al principio para saber cómo teníamos que construir, es con el que creamos la comunidad, ese chat es el teléfono de empresa. Yo por eso a nivel, que es un WhatsApp Business, etcétera, tengo muy poca relación ya en grupos de WhatsApp, precisamente porque lo tengo atiborrado con comentarios, sugerencias, etcétera, de nuestros clientes, de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, por eso sé lo que me dicen. Y uno me dijo un día, dice, es que yo quiero tener algo que sepa, ¿vale?, que no es lo que me propone el banco. Digo, ¿cómo? ¿Me puedes explicar? Dice, es que lo que me proponga el banco siempre va a ser lo bueno para el banco. Esa fue. Entonces, ¿qué pasa? Que también un banco, cuando quiere sacar un producto que pueda ser similar al nuestro, no se puede olvidar de que lo que tiene que proponer primero es lo bueno para el banco. No es siempre lo bueno para el otro. Nosotros lo que buscamos es la mejor opción para el usuario. Y eso cuando me lo dijo, me dejó blanco. Por eso te digo que es que la gente piensa que la generación Z que son... No, piensan muy claro. Es que lo que a mí me propone el banco, me da igual. Es bueno para el banco, no para mí. No tiene aunque que sea bueno el crédito, la hipoteca, no sé qué, la primera opción que me está poniendo es la que es interesante para ellos, no para mí. Yo siempre cuando estoy cerca de personas de ese entorno, del entorno banca tradicional, que consideran que están acometiendo con éxito la transformación digital, les digo, mira, la transformación digital, primero es transformación y luego digital. Probablemente tengáis una capacidad y unos recursos para, desde una perspectiva digital, estar adaptándoos a lo que la tecnología requiere en ese momento, pero no estáis acometiendo la verdadera transformación. Antes hemos hablado de cultura corporativa, de propósito, del rol que una compañía tiene que tener en la sociedad. Decimos que la generación Z prefiere contribuir con su trabajo a cambiar el mundo, a hacer un mundo mejor, una sociedad mejor, un propósito superior al propio negocio de la compañía, y la banca no está por esa labor. Mira, esa gran diferencia, el tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos, vi cómo lo hacen allí. O sea, es que no te tienes que comer la cabeza. De hecho, yo se lo dije, nosotros hemos tenido relación con un programa con un gran banco, de los grandes aquí en España, y yo se lo dije, me preguntaban continuamente y tuve que parar una reunión donde estábamos 12 personas, porque no sé si me estáis preguntando para construir vosotros algo, porque no tenía que ver tanto con la tecnología, sino con qué proponíamos a nuestros clientes y usuarios. Y dije, si esto en Estados Unidos lo arreglan muy rápido, pero ¿por qué quieres perder el tiempo? O sea, igual que me estáis preguntando vosotros, a mí ya me han venido distintos bancos más pequeños, que creo que por eso piensan más rápido, que lo que les interesa es que todo el transaccional que estamos teniendo nosotros lo tengan ellos, y es más fácil que invirtáis o que compréis una parte. Porque es que vais a tardar vuestros propios procesos, ya me estáis indicando que esto os puede llevar 6 meses, cuando yo lo he hecho en 2 y estoy ya en el mercado. Sí. Entonces, a veces es pensarlo así. En Estados Unidos nadie se preocupa, aunque tenga dinero, puedes hablar muy abiertamente. Es más fácil ser sincero con todos y decir, estoy haciendo esto, porque si lo ven interesante, dice, me gusta, te voy a apoyar. ¿De qué manera? ¿Invirtiendo o comprando? Pues ya lo tengo. Y aquí es... te donan la píldora, balón adelante, hacemos una reunión, ahora te pregunto esto, ahora como tal, ahora como cual. Eso no es de verdad. Y esa transformación tiene que acometerse. Yo, la verdad es que dedico un tiempo a la semana a revisar mis cuentas y detectar todo lo que me mete el banco. O sea, es terrible. El otro día, 50 euros de comisión por emisión de un certificado. Un certificado que me lo gestioné en la web. Entonces, claro, luego te lo vuelven para atrás, pero tienes que andar mandando un correo electrónico a tu oficina bancaria, estando atento a que verdaderamente te retrocedan el dinero. Luego, por ejemplo, Booking, que me hace ingresos. Cada ingreso que me hace de un apartamento, el banco me casca 5 euros. Y dices, bueno,
pues cambia de banco. Sí, pero el problema es que no puedo, porque ahí tengo los créditos y tengo que seguir siendo cautivo de ellos. El día en el cual, bueno, yo el día que pueda me desprendo de él por completo, pero claro, he visto que mis hijos me oyen jurar en hebreo cada vez que hablo del banco y ellos jamás, de hecho, pues están trabajando y ninguno de ellos tiene cuentas en bancos tradicionales. Yo creo que han perdido a esa generación Z o una parte importante de la generación Z. A ver, la suerte que tienen, yo lo suelo decir así, pero esto no es crítica. Al final, yo se lo he dicho a algún banco de los que hemos hablado y que nos tantean, oye, es que hemos visto tal, no sé qué, tenemos el transaccional, los podríamos ofrecer estos servicios de tal manera que toda vuestra parte, digamos, soporte financiero seamos nosotros y tal. Y yo les decía, la suerte que tenéis es que por eso para mí ninguno significa competencia, ni ninguna otra aplicación fintech. Cuando me preguntaban vuestra competencia, no es competencia, porque mi público, mi usuario, es tan abierto que tiene esa capacidad de que no me abandona. Si de repente, por ejemplo, nosotros tenemos un módulo de cashback, ¿no? Y hay muchísimo cashback en España, pero no todos los que trabajan el cashback, que para mí no es mi negocio principal, lo tengo porque la gente lo utiliza para recibir, cuando pago aquí, pues oye, recibo un 3%, ¿no? Entonces, oye, tenemos, yo qué sé, grandes retailers, que si vas a hacer un gasto importante para decoración en tu casa, joder, pues estás recibiendo 30, 40 euros de vuelta, Que ahí viene. que lo hace para utilizarlo en lo que quieras, ¿no? Entonces, si yo no tengo una tienda en concreto que alguien quiera comprar, mi usuario puede estar en otra aplicación, lo hace, utiliza, pero luego vuelve a la mía porque yo tengo otras. Entonces, la gran suerte que tienen es que generación Z, como es así de irreverente, pues si les tiene que utilizar, les va a utilizar, pero nunca... Pragmáticos, sí. Sí, pero nunca va a ser su opción principal. Eso es lo malo que tienen. Lo bueno y lo malo. Les van a utilizar por un lado, aunque sean tradicionales, porque tienen que tener para ingresar su nómina, tal, no sé qué, pero luego no les van a utilizar para el resto de cosas, por lo que tú has dicho. Sí. Y lo bueno y lo malo de la generación X para el sector financiero es que, bueno, pues que nos cuesta cambiar el chip, el paradigma, nos da pereza desprendernos de nuestras cuentas bancarias clásicas y vamos a seguir pues soportando esas injusticias y ese maltrato. ¿Por qué empiezan a meterse ahora y empieza a salir cada día más que se meten en Bitcoin? Bueno, en Bitcoin empiezan a ofrecer primero los ETF, los fondos que están sustentados porque compran Bitcoin, etcétera y tal, o van a empezar a ofrecer Bitcoin, o han invertido en aplicaciones en exchange de Bitcoin. BBVA tuvo un Coinbase que ha salido, pero bueno, creo que Telefónica estaba con Bit2Me y tal. Pero ¿por qué cada vez más? Porque saben que era una cosa que estaban totalmente en contra, porque creo que va contra, digamos, el modelo que tenían, pero ya saben que es que eso no... Ya la gente ya no ve, por ejemplo, cripto, bueno, no voy a decir cripto en general, pero Bitcoin, que es lo que más se oye, pues porque está unos volúmenes de valoración bastante altos, ya no lo ve como antes que se decía que era tecnología, ya lo ven casi como bolsa normal. Entonces ya, efectivamente... Sí. Lo ven, lo miran con recelo, saben que tienen que estar, pero van llegando siempre después y cuanto más tarde llegas, más caro es para ti también. Sí, y verdaderamente tú has hablado de Bitcoin, ¿no? Es decir, el ataque y que ha sufrido y sigue sufriendo Bitcoin por parte de los poderes fácticos cada vez es menos creíble, sobre todo en esta nueva generación Z, ¿no? Sí, yo ahí no me atrevería a decir por qué, porque no lo entiendo. Yo te acabo de decir ahora, ¿por qué nosotros sacamos ahora nos integramos con un broker, con un exchange de cripto para que nuestros usuarios puedan comprar y vender criptomoneda? Porque nos lo han pedido. Entonces, cuando te lo están pidiendo, es lo que dices. ¿Por qué el banco? Por eso ahora yo creo que se van metiendo. Entonces, a veces por lo que les digo, o sea, te pones ahora a hacer esto para estar dentro de un año por lo que sea, por tus temas regulatorios, no tengo ni idea. No me meto. Es su negocio, no es el mío, no me meto. Pero cuando me preguntan, ¿y vais a sacar? ¿Y por qué? Es que me lo han pedido. O sea, es que si te lo piden, ¿cómo le vas a decir a un usuario, no va a poner esto, no me gusta, tío? O sea, no tiene lógica, a no ser que seas un hipervisionario, ¿no? Pero de esos yo creo que hay 4. El resto de lo que tienes que hacer es lo que te demanda tu cliente. Y eso es lo bueno que tiene también un negocio digital, como dices, que que recibes datos continua y constantemente del comportamiento de tus clientes y tienes una capacidad de reacción prácticamente inmediata. Muy rápido. O sea, nosotros, ya te digo, lo del cashback fue cuestión de un mes. Nos pidieron que, oye, hay que buscar, nos integramos, lo hacemos. Hay que buscar un acuerdo con algún proveedor de algún producto financiero que sea bueno a nivel cuentas remuneradas y tener digamos, unas condiciones especiales para los usuarios de Codify
Oye, lo tuvimos y lo pusimos de repente. Oye, pues el tema de cripto, ¿por qué? Porque con nuestra tarjeta ya podían comprar, nuestra tarjeta es digital, 100% digital, no es física. Ya podían comprar cripto. Entonces, en lugar de irse a otra plataforma, dijeron, una manera de tenerlo en mi saldo, en mi hucha, es comprarlo directamente. Entonces, cuando les propusimos esa opción, entre otras 3, cuando te digo entre otras 3, ¿vale? Pusimos 4, hacemos una especie de encuestas muy rápidas. Las otras 3 eran cuestiones que los bancos aplican y que dices, igual quieren esto. Ninguno la quiso. Todos, el 90 y pico % la opción de, sin tener que salir de la aplicación, operar con cripto a través de Codify. ¿Qué dices? Tengo que ponerlo. Y lo otro, pues bueno, alguien ha elegido lo otro en otros sitios, no sé por qué. Antes has dicho que hay una visión equivocada muchas veces de la generación Z, ¿no? Que algunos dicen esa generación de cristal, y lo estamos viendo que trabajamos con emprendedores de esas edades, y la verdad es que son gente resolutiva, imaginativa, con gran capacidad de acción. Entonces muchas veces se transmite una idea equivocada. Y por ejemplo, con respecto a el ahorro digital de la generación Z, alguien podría decir, pero si no tienen capacidad de ahorro, si estamos hablando de salarios muy bajos, de altos costes de la vivienda, no, yo creo que hay jóvenes que tienen un potencial de ahorro, y es más, yo creo que el ahorro digital es una alternativa que muchos de ellos están contemplando ya, pese a su juventud, para poder tener una pensión el día de mañana. Se habla mucho de la problemática que vamos a tener en el futuro con las pensiones, y yo creo que hay jóvenes que son conscientes de que hay que empezar a ahorrar. Y por lo menos me he encontrado con muchos que ven en cripto, y en especial en Bitcoin, como una fuente de ahorro digital para su futuro importante. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo como ellos, porque no es porque lo hagan, sino porque yo también siempre he tenido un poquito esa percepción, ¿no? O sea, los que venimos desde que hemos pasado, llevamos un montón de años con temas de cotizaciones, es una cosa que ahora pones la tele, en cualquier momento se está hablando. Cuando se está hablando tanto es que cuando yo suelo, esto lo decía mi padre muy bien, es verdad que cuando el río suena agua lleva, con lo cual no es un sistema tan perfecto el que está ahora mismo para que alguien confíe excesivamente en que en función de lo que está cotizando vaya a cobrar la pensión que espera cobrar, sobre todo cuando cada 2 por 3 te están cambiando los periodos de cálculo, recálculo de esas pensiones, ¿no? Entonces creo que la generación Z sí que ya es consciente de que encima que cobran poco, lo que al final se está pagando, se está recogiendo de su salario, ¿no? También es para pagar las actuales, ¿no? Entonces ya van viendo un poquito y no son tontos y lo van entendiendo. Efectivamente, buscan alternativas y buscan las que hay. Por eso digo que es que son súper avispados. Y buscan alternativas dándose de alta en 10 programas de referidos de distintas plataformas que les pagan por llevar amigos. ¿Para qué? Para incrementar con un salario aparte, pues el salario que perciben, ¿no? Un salario mínimo casi todos, en donde estén trabajando. Entonces, ¿qué hacen con eso? Eso es lo que dedican a tener en nuestra hucha. A través de programas de referidos X, de este, del otro y tal, ¿con eso qué hago? Pues lo que más están encontrando son rendimientos en temas de criptomonedas, stablecoins, etcétera, un montón. Ahí, o sea, y pequeñas cuentas remuneradas, porque al final es verdad que, como todo el mundo dice, nosotros lo que solemos practicar, lo que aconsejamos, ¿vale? Es el modelo de ahorro 50-30-20, ¿vale? Ese 50% son los gastos fijos que tienes, tu vivienda, igual tienes un coche, alquiler, no sé qué. Y el otro 30-20 es lo que debes tener en tu hucha, ¿vale? El otro 30-20, 30 es lo dedico a mi ocio, lo tengo en Codify Cash, me voy al cine, pago con mi tarjeta, o me voy a un restaurante, o como en este sitio, que recibo cashback. Y con ese cashback más el otro 20 lo dedico a un producto financiero por tener lo que se llama mi fondo ante cualquier problema, me quedo sin trabajo y tengo que tener un fondo de emergencia, pues que lo tengo ahí, pues lo tengo ¿dónde? En una cuenta remunerada que me da un 0,25 más, o ahora mismo muchos de ellos, nuestros usuarios, ¿qué están haciendo? Pues carteras automatizadas y hacer SP500. Donde van desde 100, 150 euros, van metiendo y ahí, oye, pues tienen un pequeño rendimiento. O sea, que se saben buscar, que tienen más capacidad de ahorro con lo poco que cobran, porque se saben buscar la vida. He visto que gente que yo conozco, que tiene salarios mucho más grandes, que viven en pareja, pero que han montado alrededor quizás un modo de vida que les hace tener muchísima menos capacidad de ahorro. Claro. O sea, que son capaces de dejar menos para ahorrar que estos chavales que han decidido que es, no, si yo ahora no quiero esto, no lo tengo, prefiero ahorrarlo. Y les está generando mucho más rendimiento. A mí me hace gracia cuando
cuando mucha gente dice pues que todo lo que inviertes en Bitcoin al fin y al cabo es un dinero perdido. Yo creo que para muchos de estos jóvenes Bitcoin va a pagar su pensión y que es mucho menos arriesgado que la cotización que van a pagar. O sea, yo a mí cuando me preguntan no me gusta decirlo así porque parece que estás, lo que he dicho antes, recomendando. ¿no? Recomendando no sé qué, no recomiendas, pero a mí el otro día me preguntaban, es verdad que me preguntaba uno, y dice, ya, joder, ¿cuánto Bitcoin? ¿Tienes Bitcoin y tal? Y sí, pero eso ya no es algo que tengas que ocultar ni nada. Pues Sí, sí, porque cada 100 te regalan una sudadera, parece, no, ¿no? Como la que tienes. no, pero cuando te dicen, digo, pues, pues sí, sí tengo. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, pues oye, hablando con, bueno, y además, pues conoces pues, mucha relación con Eneco, que es un firme defensor, está haciendo un proyectazo con Stabolut increíble, ha sido siempre un defensor del mundo cripto, etcétera. Nos llevamos muy bien, o sea, desde estaba en Estados Unidos y todo, y yo empecé pues por probar, como haces. Yo siempre he probado, lo que nunca me he cortado es de probar, y lo mejor que puedes hacer es probar. Cuando hacías en bolsa, me acuerdo la primera vez que metí en bolsa, cuando pues en 2002, 2000, no sé cuándo salió Inditex a bolsa, pero por aquella. Yo creo que es la primera prueba que hice en comprar a través de que tenías que ir al banco, es decir, va a haber una oferta. No, ahora todo es digital, o sea, probar con 50 euros no cuesta nada. Pues y me preguntaron, ¿y cuánto tienes? Pues a ver, pues, lo que sí no te gusta es decir, porque no sabes tampoco, todo genera, hay gente que le puede gustar, hay gente que no, pero yo siempre digo lo mismo, es más del que pensaba que iba a tener a estas alturas, pero menos del que me gustaría. ¿No sabes por qué? Porque es verdad que lo veo como una especie de refugio valor, y yo no es Bitcoin por hacer, a gente que se dedica a hacer trading, a compro, vendo, no sé qué, por buscarle un rendimiento. No, yo lo hago, a mí, independientemente del precio al que esté, compras pequeñas cantidades para ir acumulando, porque creo que es el día que se pueda disparar o no. Ahora dicen, está lo de Trump, toma posesión ahora, si ordena, si se puede o no, porque habían dicho los de AFED que igual no se podía, pero parece ser que sí, porque pueden cambiar algún tema de regulación que establecerá una reserva, digamos, en Bitcoin. ¿Se puede disparar? No tengo ni idea. Es que pueden pasar mil cosas. Pero al final ya es una cuestión de fe, como el que invierte uno en una startup, creo que es. O sea, es un acto de fe. Si luego servirá para apoyar una pensión a un chaval, pues no sé, habría que preguntarles a ellos. Pero lo cierto es que esta generación están como locas con el tema de cripto, no solo Bitcoin. Ya que estamos hablando de economía en general, ¿cómo ves desde tu posición en el sector fintech, cómo ves la evolución de la economía, su situación y las perspectivas? Yo no soy un experto, yo no soy economista, para mí es la cuenta de la vieja. Yo sé que al final tú, cuando tienes una empresa, por pequeña que sea, tienes no te puedes endeudar grandemente. Si tu empresa se endeuda mucho, pues acabarás cerrándola porque dejarás de recibir financiación. Y luego, además, los que las dirigimos, ¿vale?, los administradores o presidentes de consejos de administración, CEOs o como lo quieras llamar, pues tenemos limitado ese endeudamiento de la empresa. Entonces, cuando eso, si lo llevas, por eso digo que yo hago siempre la cuenta de la vieja. Y para mí, pues un país sí, con capacidad ilimitada de endeudamiento nunca lo he visto, ¿no? Entonces, pues bueno, tú cuando ves que cada día la deuda va creciendo a unos porcentajes del PIB brutal, y que, digamos, no la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal que hacemos las personas a través de IRPF o sociedades, etcétera, para mantener, digamos, todo lo que es no me cuadra. No cuadra. Simplemente no cuadra. En un Excel a una empresa no se permitiría. Entonces, tú puedes... lo que sí todo el mundo creo que entiende es que no es lo mismo el PIB que el PIB per cápita. Entonces, una cosa es mostrar un PIB de, estamos creciendo, ¿no? Entonces, cualquiera que se vaya y vea lo que hace China es como decir eso. Yo voy a crecer este año un 5%. ¿Y qué hago para crecer un 5%? Voy a construir 5 ciudades. Y compro acero, cemento, y así, crecimiento, pero es ficticio. Entonces, tampoco es, no, somos una locomotora. Somos una locomotora porque... Un cohete. Un cohete porque yo creo que se crea mucho
mucho empleo público, la deuda sigue creciendo, eso hay que alimentarlo, eso hay que pagarlo, y luego lo que has dicho tú antes, el tema de las pensiones ahora mucho se financia también con transferencias internas y con deuda. Y con deuda. No con la hucha, esa famosa Con hucha cuotas que había. de solidaridad. El MEI, Solidaridad, hay dos, ¿no? El MEI, que además sube ahora, creo que pasaba casi hasta un 1. Bueno, no soy experto en eso, pero bueno, no me cuadra. Simplemente yo lo que diría, yo creo que no nos cuadra a nadie. Y a la generación Z, menos. Bueno, antes has hablado de la EGB, que por cierto, los dos estudiamos la EGB y en el mismo colegio, además, ¿eh? O sea, somos de la generación EGB, somos... Ojo, en el mismo colegio, pero que nos dimos cuenta cuando nos hemos conocido. Efectivamente, o sea, mucho tiempo después. O sea, sí, sí. Yo, pero porque de repente una foto que descubrí que aparecía tu hermano. Y digo, ostras, ¿estaba conmigo? Y digo, tú me dijiste, sí, yo estaba. Bueno, generación EGB, boomers, pero aquí seguimos al pie del cañón, emprendiendo, desarrollando startups. Mucha gente asocia el emprendimiento con jóvenes de esa generación Z, pero la generación X seguimos emprendiendo y podemos aportar y aportamos mucho valor al ecosistema startup. Sí, y vuelvo a hacer referencia a un capítulo anterior, cuando estuvo Carlos Blanco, que hablaba de las diferencias entre la gente que emprende 20-25 o los de 50 años, que ellos tenían algunas empresas a través de Núcleo, del fondo Encomenda, invertidas con emprendedores de más de 50 años y que funcionaban muy bien porque es gente que ya tiene muchísima experiencia, ha pasado tantos errores, eso me pasa a mí. Yo principalmente he cometido errores, nunca han sido errores, digamos, de dar al traste con una compañía, o sea, es decir, yo no he tenido ese problema de tener que cerrar una compañía, una quiebra o algo así, toco madera, pero sí he tenido problemas de conflictos internos y eso, hoy en día te puedo decir que esas son cuestiones que no me suelen preocupar mucho, porque las he vivido y creo que sé cómo solucionarlas. O soy mucho más pragmático a la hora de hacerles frente. Antes me preocupaban más, ¿no? Y a veces es verdad que eso, desde luego, a alguien con 25 años que no lo ha vivido, eso sí se le puede comer. Y a una persona mucho más mayor no. Y de hecho, yo también te confirmo que yo a los 20 y pico hubiera necesitado un adulto a mi lado para esos temas. Y ahora hay gente que me pregunta por eso también, precisamente, pues para ayudarle a resolver ese tipo de cosas. Es lo que llamamos las startups XZ, ¿no? Esas startups donde hay una combinación de la experiencia que puede tener una persona de la generación X con ese conocimiento digital, esa visión digital, ese ímpetu, esa energía que tiene la generación Z. Yo creo que son equipos perfectos. Y tú, de hecho, en tu compañía, pues sois XZ. Somos boomer, generación Z, millennial, sí. El equipo, que somos ahora mismo 4 personas internamente, luego tenemos equipo de desarrollo de tecnología, que son una parte que son pequeños, tienen parte minoritaria, es una empresa de desarrollo de tecnología. También somos muy mezclados y muchísimas veces las cosas cuando las comentamos es verdad que saltan, y sobre todo la parte Z, que es Asier, chico marketing y tal, o sea, te lo corrobora todo. Dices, es que esto es así, y dices, joder, pues menos mal que tienes uno a preguntárselo, porque si no, estaríamos intentando apuntar a un lado, pero con ideas de otra. Y esto, al inicio de nuestra conversación lo decíamos, o sea, los fundadores de Dropbox por aquel entonces eran chavales del MIT, ¿vale? Que ya estaban en Silicon Valley, estaban en San Francisco, pero Alex era un senior en aquel momento. Y a Alex, cuando le contrataron para buscar un problema, no lo solucionas porque en aquel momento se suponía que Alex era el boomer que iba a ayudar a toda esta parte a identificar esos problemas y a arreglar, porque los otros están en otra historia. Eran cerebritos del MIT que, como hemos dicho antes, yo en el MIT lo que aprendí ahí en Boston metido es a que no se está preocupando en el primer momento de esto, sino de vamos a hacer algo que entendemos que va a ser revolucionario, y luego ya empiezan a buscarle el modelo, cómo cobro de esto, cómo cobro del otro, pero así salen las ideas. Así. Yo recuerdo cuando montamos la escuela de negocios en China, hubo un concepto que me llamó mucho la atención, que era lo de rodearme de plátanos y huevos. Yo digo, ¿qué es esto de los plátanos y huevos? Y me dice, mira, el plátano es amarillo por fuera, pero blanco por dentro. Es ese asiático, amarillo por fuera, pero que piensa y tiene una cultura como un occidental. Y el huevo a la inversa, ¿eh? El huevo es amarillo por dentro y blanco por fuera, ¿no? Entonces es ese occidental que se achina, que se adapta a esa cultura. Entonces me quedé con ese concepto y hoy en día en todas las empresas, tanto startups como corporaciones, busco ese X
que es X por fuera, se ven sus arrugas, se ven sus canas, pero que piensa por dentro como un Z. Y al mismo tiempo trabajo con jóvenes para que sigan siendo jóvenes, pero que traten de asimilar los consejos y que absorban la experiencia que tienen los individuos que tienen a su alrededor. Y esa combinación es maravillosa para startups y compañías. El ejemplo que has puesto de China, eso, vamos, yo te corroboro que yo mientras he estado ahí en Boston, yo cuando iba a trabajar por las mañanas, los que ya estaban eran todos asiáticos allí, con su bata. Parecía que no dormían. Cuando te ibas, los que seguían eran asiáticos. Y mientras estabas, igual alguno con la cabeza apoyada en su mesa y tal, pero eran asiáticos, era increíble. Entonces, ¿qué ves ahora cuando están hablando Volkswagen va a despedir a no sé cuánto y tal? Entonces, es que los chinos llevan un montón de tiempo a un ritmo. Los coches, yo vengo conduciendo hasta aquí, ¿y cuántos coches chinos veo ya? El BYD este y tal, yo ya estoy, cada vez veo más. O sea, el tema de coches se lo van a comer. Y hace poco hay una infografía que lo ha petado en redes sociales, es un poquito de lo que comentabas antes, ¿no? ¿Qué lidera Asia o China? Bueno, China, por decirlo así. ¿Qué lidera Estados Unidos? ¿En qué compiten? ¿No sabes? En ese inteligencia globo artificial, vehículo electrónico. Efectivamente, cada uno en uno, pero luego hay cada uno lidera en tecnología, no sé qué tal, ¿dónde está? Y Europa, y lo único que aparece en el globo de Europa, ¿en qué lideraba Europa? Era en regulación. En regulación. Y vuelvo al capítulo Carlos Blanco cuando dijo, o sea, es que como no nos pongamos las pilas, o sea, Europa... ya estamos años luz, no sé si años estamos luz. Viviendo la caída del Imperio Romano 4.0. Como bien sabes, una parte importante de mi vida la pasaba entre China, Europa y Silicon Valley. Es decir, oye, montando y desarrollando y haciendo crecer la escuela de negocios en China, siempre muy vinculado a Silicon Valley. Y claro, cuando llegabas a Europa te dabas cuenta de que estábamos, lo que te decía, yo venía aquí y de repente era un frenazo, era salir por la puerta del aeropuerto. Y lo peor de todo es que la gente no era consciente. Es decir, hablaba vienes de China y ¿qué hay allí? Pensando que todo el mundo todavía va en chancletas y en bicicleta. Y dice, mira, son los números uno en comercio electrónico, en mobile, en pagos móviles. Yo recuerdo que aquí había gente que en conferencias decía, algún día utilizaremos el móvil para pagar. ¿Cómo que algún día? Pero si hay 1.000 millones de chinos que pagan con el WeChat, la frutita que compran en un puesto. Automóviles eléctricos, automóviles autónomos. Yo recuerdo que el primer autobús autónomo que vi fue en el campus de Baidu en Pekín, ¿no? Entonces te dabas cuenta de que los chinos estaban apostando por la inteligencia artificial, que en Silicon Valley pues también, pero desde otra perspectiva, y aquí en Europa pues viéndolas venir, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco el pensamiento que tienen nuestros usuarios con Codify, por ejemplo, igual que efectivamente allí a través de distintas aplicaciones que no tienen nada que ver con banca, dicen, es que esto es Codify, yo puedo pagar con estos, puedo hacer lo que con otro, pero es que no estoy relacionado con lo que es un status quo establecido de un banco tradicional de no sé qué, que siempre va a mirar qué es lo mejor para él y no para mí. Y entonces hasta es cierto que ese pensamiento se puede asemejar un poco, o sea, tiene un pensamiento un poco más asiático, lo que te he dicho. Pues muy bien, Josean. Ha sido un placer mantener contigo esta conversación aquí los dos sentados mano a mano. Y bueno, te deseo mucho éxito con Codify y seguro que dentro de poco volveremos a hablar de otras apasionantes aventuras. Seguro, pues gracias. Yo espero que a la gente le guste la conversación y vuelvo a recordar pues un poquito, pues oye, que la gente mire un poquito qué es Codify, que nosotros lo que queremos es seguir creciendo. Vamos a tener el broker de cripto ya a lo largo de este mes. Empezamos a probarlo la semana que viene internamente. Y vamos a salir Android, que todavía no estamos, porque todo este periodo de junio aquí, pues lo que hemos querido es tener una aplicación muy solvente, que no genere incidencias antes de salir, digamos, a una plataforma como es Android, que nos va a multiplicar los usuarios y también, pues ahí tenemos que un poquito que adaptarnos a nivel de equipo para todo lo que pueda pasar. Pero que la prueben y que, oye, que cualquier feedback es bien recibido. Ya he dado un poquito ya, que no sé si eso es un poquito haberme clavado un puñal, lo de el que entre y vea ahí, eso es un canal, no les va a responder un robot, voy a ser yo, con lo cual tienen que tener cuidado porque también detecto otras cuestiones de al que no le interesa nada, soy yo, te lo voy a detectar. Pero bueno, me puede preguntar cualquier cuestión y aquí estamos al final para dar un servicio alternativo a la gente que cree en nosotros. Oye, y tenemos
una ronda de inversión abierta. Así que estupendo. Es la oportunidad de Pues entrar. nada, a aprovechar esa ronda de inversión y a seguir en contacto con Codify y por supuesto a continuar escuchándonos y viéndonos en 2050. Hasta la próxima.